21:06 en vivo a través de las pantallas de Canal 13. Dios y Estado, el tema de esta noche. Ya le damos la bienvenida a los compañeros antes de presentar a nuestros analistas. ¿Cómo estás, Guillermo Grance? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Un gusto estar de vuelta. Buenas noches a toda la gente que está en casa. Bueno, muchos materiales también tenemos preparados con opiniones de políticos, economistas, legisladores, también con relación a la visita del Papa Francisco. Santi, una noche cargadísima que vamos a ir generando todo este debate de Dios y Estado. Enrique Dávalos tuvo una semana más que cargada. Se metió a analizar cómo es la composición religiosa del Congreso de la Nación. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Un saludo a los compañeros de la teleaudiencia también. Es así. Paraguay es el país con más porcentaje de católicos en Latinoamérica. El 88% de la población paraguaya es de la religión católica. ¿Cuál es la relación de representatividad que se da con el Congreso? ¿Cuál es el porcentaje de católicos en el Congreso? ¿Qué porcentaje tiene otra religión? Esos datos vamos a dar en esta edición de AM, porque hicimos una encuesta parlamentario por parlamentario a preguntarles sobre su creencia religiosa. Un comparativo con el caso Brasil, por ejemplo. Brasil, ¿cuál es la influencia de la política? La relación entre la política y la religión en Brasil, el país con más católicos en el mundo. Más detalles en esta edición de AM. Bueno, señor, muchas gracias. Ya en instantes vamos a desarrollar todo eso con Enrique Dávalos. Vamos hasta Argentina, porque ahí está Federico Walsh. Él es analista de temas religiosos de C5N y está con nosotros esta noche. En algún momento también fue jefe de prensa del Papa Francisco. Hola, Federico, bienvenido a AM, bienvenido a Paraguay. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Guillermo. Un gusto saludarlos desde Buenos Aires. ¿Cómo están ustedes? Bien, señor. De alguna u otra forma y a modo de adelanto, ¿qué implica para un país latinoamericano, para Paraguay en este caso, la llegada de Francisco? ¿Por qué Francisco pone, crees, a Paraguay en agenda para esta visita papal? Porque Francisco, desde que llegó, marcó que su rumbo va a ser ir a aquellos países que están en las periferias, no solo por una cuestión de distancia, sino también esas periferias existenciales, allí donde hace falta la presencia del líder de la Iglesia Católica, donde hace que no solo atrae a los católicos, sino también a los no católicos, es decir, en aquellos lugares donde hace falta una palabra de aliento, de apoyo, de cercanía y de afecto. Francisco quiere estar, así que por eso en este viaje decide visitar Paraguay. Los índices de pobreza, de desigualdad que tiene Paraguay, ¿podrían haber sido un factor preponderante para la venida de Francisco o no? Eso suma, eso, a ver, él lo tiene en cuenta. También es importante que el Papa le tiene un gran afecto al Paraguay. Hace 2 años y medio, habló sobre la mujer paraguaya. Él sigue con atención lo que pasa en América Latina, pero la situación social sí es importante para él. Así que eso ha sido uno de los motivos por los cuales él quiere visitar Paraguay ahora, junto con Bolivia y Ecuador. Federico, vamos a volver con vos enseguida desde Argentina, vía Skype, esta comunicación. Nosotros vamos ahora a la mesa que hoy armamos para hablar de este tema en particular. Una mesa donde ya arranco preguntándole a nuestros invitados sobre la influencia de la venida de Francisco, en particular en Paraguay. Nos acompaña el doctor Juan María Acarrón, él es teólogo. En algún momento fue sacerdote también. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Sigo siendo sacerdote. ¿Sigue siendo sacerdote? Claro, pero no puedo ejercer. Solamente puedo, en caso de peligro de muerte de alguna persona, puedo confesarla. Solamente en ese caso. Sí. ¿Por qué decidió alejarse del sacerdocio activo en particular? Escribí un libro sobre eso, que se llama Solo contra el Vaticano, porque no estaba de acuerdo con las orientaciones pastorales del Vaticano. No estaba de acuerdo. Y iba a traicionar mi conciencia si seguía siendo sacerdote. Por eso, fundamentalmente. Cuando dice no estaba de acuerdo con cuestiones pastorales, ¿cuáles eran esas cuestiones? Fundamentalmente, la prohibición del uso de anticonceptivos, que lo hizo el Papa a través de la encíclica Humane Vitae en el año 68. Se estuvo en contra, después de que durante 5 años los teólogos católicos enseñaron abiertamente, incluso en Roma, que era lícito el uso de anticonceptivos. El Papa le encomendó ese tema a una comisión especial. Esa comisión especial en mayoría
se pronunció a favor del uso de anticonceptivos y sin embargo él aceptó la opinión de la minoría. Entonces yo, porque había sido el promotor junto con unos médicos, había sido uno de los promotores de la planificación familiar a través de métodos anticonceptivos en el Paraguay, siendo sacerdote, fui promotor de eso, me declaré en rebeldía, digamos, y dije que no podía aceptar eso y que por lo tanto no iba a hablar en contra de la Iglesia, pero tampoco iba a hablar a favor de esa encíclica. Y así hice. Hoy está con nosotros también en el programa y ya desde antes me dijo, tengo muchas cosas que decir y le vamos a dar el tiempo suficiente. Enrique Vargas Peña, ¿cómo estás, Enrique? Bienvenido. ¿Qué tal, Santi? Gusto estar contigo, con el doctor también. Nuestro querido amigo Alfredo que está ahí. Sí. No, un placer verdaderamente y muchísimas gracias por la invitación. Enrique, ¿qué influencia tiene la venida del Papa? Decía en un momento Federico, que fue su jefe de prensa en algún momento que está siguiendo esta transmisión, decía, incluso no católicos o gente que no cree, considera que es importante la venida del Papa. ¿Vos crees que es así? Yo coincido, pero no por las razones que él señaló. Yo tengo una opinión que ya la estuve diciendo muchas veces en la radio, que es la siguiente. Nosotros tenemos con el Vaticano, con el Estado del Vaticano, una relación política que a Paraguay le ha sido muy beneficiosa y que ha mostrado su máxima expresión, digamos, en circunstancias del juicio político de destitución de Fernando Lugo. El primer país que nos reconoce, o sea, que reconoce la legitimidad del proceso es el Vaticano. Por tanto, yo creo que es un vínculo que Paraguay debe mantener. Es un vínculo importante para Paraguay porque el Vaticano, aunque es una cosita así chiquitita, digamos, tiene influencia social y cultural en el mundo entero. Y por tanto, a mí me parece correctísimo que el Papa esté de visita al Paraguay. ¿Y que parte del dinero para esa visita lo ponga el Estado, te parece correcto? En tanto sea una visita de Estado, sí. Ahora, si me van a decir que la visita va a ser solamente espiritual, entonces ahí podemos discutir, ¿verdad? Pues yo creo que desde el punto de vista político se justifica recibirle a Francisco o a quien sea el jefe de la Iglesia Católica. Ustedes pueden participar con nosotros con el hashtag AM en esta edición del programa. Vamos al primer material de la noche, material que introduce de alguna manera en el tema Dios y Estado, y ya venimos a la mesa. Hay quienes señalan que la manera adecuada de conocer a una persona es otorgándole poder. Que la omnipotencia en manos de una persona es la real manera de desnudarla en sus verdaderas intenciones. Esta situación se potencia en sociedades como la nuestra, en donde se tiene poca conciencia de lo que verdaderamente implica el proceso de delegación de representatividad popular que se da en cada justa electoral. En Paraguay, elegimos a nuestros mandatarios y ellos automáticamente pasan a convertirse en nuestros patrones, con todas las prerrogativas de acumulación de poder que ello conlleva, y no en servidores de la ciudadanía, rol que efectivamente deberían cumplir. El poder se obtiene mediante este proceso electivo, aunque no es la única manera de ejercer autoridad. También existen entes que por su importancia y relevancia ejercen un papel decisivo en la conducta de las comunidades. Una de estas instituciones es la Iglesia, en un país casi 100% cristiano, con amplia preeminencia de católicos, en donde la religión ocupa un sitio de preponderancia en la sociedad. Cuando se mezclan ambos factores, el poder político y la influencia religiosa, entramos en un campo complejo en donde el punto de vista se pierde, en lugar de apuntar a las prioridades de un Estado que en teoría es laico, gobernamos en base a intereses de grupos fácticos. Esta situación ya se vivió en diferentes momentos de la historia. Desde aquellos años 90, cuando se aprobó la ley del divorcio, en donde el componente religioso ocupó un gran espacio en el debate, hasta situaciones actuales que están latentes, como lo fue
el intento de aprobación de una ley contra todo tipo de discriminación y otros temas que están siempre en la gatera para ser instalados, como la ley del aborto o de la unión de personas del mismo sexo. Otra dimensión innegable del impacto de la religión en la administración de poder en el Paraguay se vivió en diferentes mandatos en el Ejecutivo. Nicanor Duarte Frutos llevó a la Iglesia Raíces al poder. Gran parte de su gabinete lo conformaban miembros de esa comunidad religiosa. El fenómeno Fernando Lugo también es un hito para el análisis. El ex obispo de San Pedro consiguió lo que parecía imposible: derrotar al Partido Colorado. Y no lo hizo solamente desde la base de una alianza electoral entre partidos políticos. El punto desequilibrante a su favor fue el respaldo de su vida religiosa dentro de la poderosísima Iglesia Católica. Incluso, la imagen de Lugo tuvo un punto de inflexión fundamental: aquella Semana Santa en donde reconocía ser padre de un niño que fuera engendrado cuando aún era prelado, aunque ya retirado. Existen además otros capítulos recientes de combinación de religión y política. El bautismo de implicados en hechos cuestionados públicamente, como el diputado José María Ibáñez, imputado por un hecho de corrupción, y del entonces titular de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, quien posteriormente renunciaría a su cargo por sus supuestos vínculos con la narcopolítica. También en temas administrativos, la cesión de la Administración de Comedores Municipales en Asunción al Centro Familiar de Adoración, o la entrega de la donación que realizaron los colorados oficialistas por el uso de la Secretaría Nacional de Deportes para el lanzamiento del diputado Pedro Aliana para la Junta de Gobierno de la ANR a la Fundación San Rafael del sacerdote Aldo Trento. La próxima visita del Papa Francisco al Paraguay también potencia el análisis del vínculo entre la influencia de la Iglesia Católica y el ejercicio del poder. Los especialistas señalan que la presencia del Santo Padre en el país, conociendo el perfil que presenta en su papado, con una fuerte mirada hacia el plano social, no es casualidad. Incluso esperan que el Paraguay del que hablará Francisco no será el mismo que describió hace unos días en su visita el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien destacó avances en la sociedad que nada condicen con la realidad en la que sobrevive un gran porcentaje de la población. El ejercicio del poder político en el Paraguay de las necesidades sociales insatisfechas debe estar a cargo de los más idóneos. Esta es una realidad casi utópica, un ideal al que deberíamos apuntar siempre. La influencia espiritual de las iglesias también es un factor clave en el desarrollo de las personas. El tema es que deben correr por cuerdas separadas, en un Estado que debe ser laico no solo en sus enunciados, sino en la práctica. Es tiempo de comprender que las influencias religiosas no son un aval para protección de amigos, ni un superpoder para administrar políticas públicas que deben ser incluyentes para todos sin distinción de religiones. Mientras sigamos atascados en estas prácticas, continuaremos subordinados a la mano todopoderosa de quien no es más que un administrador de turno, que debe priorizar el bien común por encima de sus intereses sectarios. Por estas y otras razones, deberíamos rogar por un Estado laico en el que la idoneidad, capacidad y visión crítica de la realidad sean los criterios para el ejercicio de la función pública. Así sea. Amén. Creo que de alguna manera la introducción algo nos puede dejar para el debate, doctor Enrique. Sí, yo quiero hacer una aclaración previa, porque no quiero que se me confundan los términos. O sea, vos me preguntaste la visita del Papa en términos políticos. O sea, yo sobre temas religiosos, con mucho gusto, estoy en otra posición, ¿verdad? O sea,
No quiero que se crea que estoy a favor de la religión como fenómeno, porque no. Estoy hablando de la visita del Papa como acto entre dos estados soberanos. Y en ese sentido sí. Pero quería hacer esa aclaración nomás para que no haya confusiones. Doctor, esa separación que hace la Constitución del año 92 entre Dios y Estado, ¿es real hoy en la práctica? ¿Es tal o no? No puede haber separación entre Dios y Estado. Hay separación entre Iglesia y Estado, ¿no es cierto? La Iglesia Católica fue durante mucho tiempo, existió aquí el patronato del Estado sobre la Iglesia Católica. Todavía en la era liberal, después de la guerra del 70, el Estado era el que influía en el nombramiento de los obispos. O sea que, y anteriormente, bajo la época de Carlos Antonio López, los sacerdotes y los obispos eran funcionarios del Estado, totalmente sometidos a la influencia y a la autoridad del Estado. Entonces, eso se cortó. Lo que para mí es bueno, porque la Iglesia entonces tiene ahora mayor autonomía. Una autonomía o una independencia que no usa quizá con suficiente fuerza. Creo que la Iglesia paraguaya se suele sobrevalorar la importancia, la influencia de la Iglesia en política o en las costumbres. Este pueblo paraguayo, es un pueblo que ha sido ritualizado y que no ha sido evangelizado. Y el Papa viene para tratar no solamente cuestiones políticas, sino también cuestiones religiosas. No podemos sacarle su sentido a la visita de este Papa. Es mayormente religiosa la venida del Papa. Pero evidentemente. Él es un pastor que quiere mucho al Paraguay, Él trabajó, hasta los 21 años no ingresó al seminario, trabajó bajo las órdenes de una paraguaya que era marxista, y de quien dice que ella fue la que le enseñó la disciplina del trabajo, marxista en serio. Y él nunca actuó con una actitud de intolerancia, sea con diferencias ideológicas o con diferencias morales. Enrique, ¿cómo ves hoy en cuanto al Congreso, en cuanto a la política, en cuanto a la propia justicia, esa separación que tiene la Iglesia de cuestiones del Estado? Mira que te suelo escuchar a veces bastante vehemente con respecto a este tema, pero ¿es más la calentura de una persona que no cree o es la calentura de una persona que, respetando inclusive, ve violaciones a esa separación? Bueno, yo no me meto, Santi, nunca en la fe personal de cada persona, porque eso es una cuestión muy íntima. Yo me meto cuando algunas personas pretenden que su fe personal se transforme en una regulación política. Claro. Y entonces digo, bueno, tranquilo, hermano. Ahora, yo voy a empezar a responder tu pregunta con unas pequeñas precisiones. O sea, yo creo que sí hay que separar Estado y Dios. Porque al fin de cuentas la idea de Dios surge de las religiones. La idea de Dios no es una idea objetiva que surge de algún consenso social. El hecho de que haya una mayoría de católicos o de cristianos no significa que el hecho sea objetivo. En consecuencia, el Estado paraguayo no tiene que tener nada que ver con Dios. Tiene que tener que ver con la convención entre los ciudadanos. Yo disiento también con el doctor en el sentido de que la Iglesia se maximiza el poder. Yo creo que la Iglesia tiene un enorme poder fáctico en Paraguay. Que lo sigue ejerciendo. Y que lo sigue ejerciendo. Voy a dar a 2 o 3 cositas nomás que me parece que son harto significativas. La Iglesia mantiene una vinculación de privilegio que nadie más tiene con las Fuerzas Armadas y con las fuerzas policiales. No hay por qué pensar que muchos de los golpes de Estado que se produjeron en Paraguay no fueron canalizados a través de ese vínculo especial que tiene la Iglesia con los militares y con los policías. Cuando decís Iglesia te referís a la católica. A la católica, obviamente. Fíjense ustedes cómo la Iglesia Católica ha logrado impedir hasta ahora que el vicariato castrense se convierta en una oficina de servicios espirituales, donde puedan entrar todas las religiones. Estamos a 23 años, ¿verdad?, de la Constitución, y todavía tenemos un vicariato castrense. Lo del comedor termina siendo un poroto frente a la situación. No, claro, esa es una cuestión oportunista del señor Arnaldo Samaniego, que a mí me gustaría mucho después abordar el tema, ¿verdad?
oportunista de Arnaldo Samaniego y del señor Emilio Abreu. Pero, digamos, hay una relación de poder fáctico de la Iglesia, creo, de la Iglesia Católica, que sería muy peligroso desconocer, ¿verdad? Porque es como que dijéramos, no, esto no existe, pero sí existe y está operando, ¿entendés? ¿En qué opera, por ejemplo, Enrique? Cuando decís normas, leyes, decisiones que se toman, ¿en qué opera la Iglesia? La Iglesia opera en mantener las cuestiones mediante las cuales se impide o se minimiza la posibilidad de la sociedad de cuestionar su poder. Por ejemplo, la Iglesia logró vetar todas las leyes de transformación de la institución matrimonial en el Paraguay. La Iglesia logró vetar las leyes de educación sexual. La Iglesia logró vetar la transformación de la vicaría castrense. O sea, la Iglesia está operando para mantener una influencia indebida en el proceso educativo público paraguayo. Resulta que en las escuelas públicas del Paraguay se reza. ¿Por qué hay que rezar? ¿Quién dijo que hay que rezar al Dios de los católicos? ¿De dónde sacaron eso? El que quiere rezar con mucho gusto en su casa el domingo, el sábado, el día que quiera, o a las 7 de la tarde al salir. El doctor Acerato hablaba, doctor, del tema del preservativo y una de las cuestiones que de alguna u otra forma te enfrentó a esa creencia. ¿En qué otras cosas viste una influencia negativa de la Iglesia en cuestiones de Estado? Bueno, mira, hay diversas posiciones dentro de la misma Iglesia. Ha habido una posición muy fuerte, y sobre todo en Argentina muy fuerte, de querer construir de nuevo una especie de cristiandad donde la Iglesia tiene una enorme influencia sobre las actitudes políticas, sobre la legislación, sobre el gobierno, sobre la puesta de autoridades, etc. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Y hay muchos católicos que no estamos de acuerdo con eso. Nosotros no queremos una nueva cristiandad. Nosotros queremos una Iglesia que se dedique a las cuestiones religiosas y que no influya o que no actúe en el plano político. ¿El matrimonio igualitario es una de esas cuestiones? Puede ser, pero en donde yo actué, y mucho, fue cuando se iba a hacer la ley del divorcio. Yo escribí 13 artículos que salieron en el diario Noticias de ese momento, siendo católico y católico practicante, 13 artículos defendiendo la posibilidad del divorcio. Porque creo que en una sociedad moderna tiene que ser posible el divorcio civil. Y creo que la Iglesia muchas veces concede una separación o una anulación del matrimonio religioso también, y yo lo he visto. ¿La unión civil, el matrimonio de los sacerdotes? El matrimonio de los sacerdotes, desde luego, yo creo que tiene que darse y se va a dar en algún momento. Pero quisiera volver un poco sobre la venida de este Papa. Este Papa es un Papa realmente renovador. Él no viene aquí a pretender de que aquí haya mayor influencia política de la Iglesia. Yo creo que lo que él quiere viene como un pastor, viene como un pastor. Nuestra Iglesia está muy dormida. En realidad nuestro pueblo está, en este momento hay una hechatura general, en el plano político, en el plano cultural y también en el plano religioso. Y yo creo que la presencia de un hombre que tiene esa personalidad y ese amor al Paraguay puede ser útil como fenómeno para sensibilizar y movilizar un poco a las multitudes, digamos, ¿no? Enrique nos va a responder enseguida algo que tiene que ver con esa participación política, esa influencia religiosa, digo bien, en las cuestiones políticas. Pero antes, Guillermo tiene algo que contarnos. Guillermo, vamos con vos. Gracias, Santi. Bueno, y lo que les voy a contar es sumamente bueno. Tiene que ver con Claro. Venía Claro y empezar las clases. Volver a clases mejor que nunca. Claro que sí, elegí llevarte una super notebook de 14 pulgadas en 18 cuotas sin intereses por solo 90.000 guaraníes. Además, puedes llevarte una tablet Alcatel en 18 cuotas sin intereses por tan solo cuotas de 71.000 guaraníes. Todo activándolos con un plan de 99.000 guaraníes con internet ilimitado. Te reitero, volvé a clases con Claro y conectate con la mejor tecnología. Gracias, Guille. Y hablábamos en algún momento, Enrique, de la influencia de la religión en la política. Citábamos el caso Ibáñez y tirábamos la pregunta, ¿hoy la Iglesia es un refugio solamente espiritual o es un refugio político?
Cualquier persona, Santi, que haya estudiado un poquito historia del cristianismo, sabe perfectamente que la Iglesia fue siempre, desde el día cero, una fuerza política. La idea de que la Iglesia no actúa en política, creo que no se puede encontrar ni en Jesús. Los cristianos conquistaron el poder en una operación palaciega, en un golpe palaciego. El emperador Constantino, el señor, que era el general Stroessner, el general Pinochet, estaba buscando cómo consolidar su posición. Entonces vino un tipo que se llama Eusebio, obispo Eusebio, y le dijo: papá, nosotros te vamos a dar soporte, pero a cambio vos nos vas a dar la posibilidad de actuar. Hicieron un acuerdo y hubo un golpe militar, 12 de octubre de 312, donde fue derrocado el gobierno legítimo del Imperio Romano. ¿Entendés? Claro, esa historia no se cuenta en el Evangelio, ni no se cuenta en el librito de Sartú que se estudiaba antes en los colegios, ¿verdad, Alfredo? O sea, no está eso ahí, pero así fue. Entonces, cualquier persona que tenga esa idea clara, no se sorprende de que, por ejemplo, Emilio Abreu le dé refugio a cuanto delincuente de la vida política hay. ¿Por qué? Porque el delincuente sigue en la vida política. ¿Qué busca Abreu detrás de eso? Poder. Lo tiene. Tanto está buscando el poder que ¿qué es lo que logra ahora? Pero es la misma escuela, ¿eh? O sea, yo estoy hablando de Abreu porque es lo que nos toca hoy de cerca, pero así también empezó el catolicismo, no nos engañemos. Fíjate, le da refugio al ladrón confeso y asumido José María Ibáñez. Vos te hablo, José María, sos un ladrón confeso y asumido, no tenés vergüenza para estar en el Congreso, mi hijo. Pero bueno, y el tipo lo recoge, le da la bendición, le da el soporte ahí del grupo de fanáticos, ¿verdad? Y Guaú le lava la cara con una zambullida. ¿Y qué logra? Logra después un acuerdo mediante el cual se le entregan comedores municipales, sociales, donde se atiende a gente humilde, en cuya cláusula quinta, en la cláusula quinta del acuerdo, se le otorga al señor Abreu la posibilidad de hacer proselitismo en las instituciones públicas, con dinero del pueblo. Y estamos todos callados porque Arnaldo está loco para ser reelegido y no le importa nada tirar la Constitución, tirar la igualdad, tirar todo, con tal de tener el soporte del poder fáctico de Emilio Abreu, que es mucha plata también, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que engañarnos acerca de la naturaleza. ¿Vos haces una relación entre lo de Ibáñez y no, lo del comedor también? Lo que hago es una relación entre el señor Abreu y el Partido Colorado. El señor Abreu se decantó y dijo: mi oportunidad de ser Eusebio es el Partido Colorado, y allá voy. Yo estoy de acuerdo en líneas generales con el análisis que él hace sobre la relación entre Abreu y Samaniego. Estoy de acuerdo. Y desde luego me parece que es una verdadera aberración. Y por otro lado, yo creo que hay diversas posiciones. Una posición es una iglesia que busca a toda costa el poder político, la influencia política. Y otra es que naturalmente una iglesia que es mayoritaria, que tiene una cantidad de fieles y cosas por el estilo, es inevitable que influya en política, como influiría el grupo feminista, o si fuera fuerte, o un grupo, cualquier grupo que tenga cierta potencia, cierta capacidad de movilización de masa. La Iglesia Católica evidentemente va a influir, influyó mucho en política, va a seguir influyendo, quizás menos probablemente ahora porque hay una secularización hoy día. Hay una mayor comprensión de los católicos que una cosa son los deberes religiosos y otra cosa son los compromisos políticos. Con relación a eso que dice el doctor Carrón, Enrique, ¿cómo hacer para separar lo que crees a la hora de gobernar? Estoy anotando... Porque eso no es legítimo que vos digas: yo creo en esto y finalmente voy a gobernar en función a esto que es lo que creo. Es la cuestión básica que estamos discutiendo en las sociedades occidentales, creo yo, desde la guerra de los 30 años.
La cuestión ha sido resuelta ya, Santi. Lastimosamente en nuestro país, yo coincido con el doctor, que nuestra clase política es la más chata del continente. Chatísima, es de una chatura aterradora. Pero bueno, vos podés, Santi, tener una escala de valores tuya. Y vos decís, por ejemplo, bueno, yo creo en el libro de Gedeón, entonces la tierra gira, o sea, el sol gira alrededor de la tierra. Bueno, todo bien. Lo que no podés hacer es traer tu creencia a ser la base de la legislación. En las sociedades democráticas, la base de la legislación se llama consenso social. Y el consenso social, para ser consenso, requiere, por definición, requiere un requisito, perdón. Y es, chicos, solo las cosas objetivas pueden estar operando. Por eso es que es importantísimo el desarrollo de la ciencia, porque la ciencia es una cosa objetiva. ¿Qué hacen los cristianos o los musulmanes? Lo que dicen, no, yo tengo una escala de valores y nosotros somos mayoría, somos el 88% acá. Por tanto, el mundo empezó hace 6.006 años. O sea, es que nosotros somos el 88%, 6.006 años, punto, se acabó. Nos enseña más la evolución acá. Pero la ciencia, que sería la base de un consenso democrático, dice otra cosa. Los descubrimientos tangibles, objetivos, están indicando que el mundo tiene 4.500 millones de años, no 6.006 años. Lo que pasa es que cuando vos decís, el mundo tiene 4.500 millones de años, entonces el que escribió la Biblia estaba diciendo disparate. Sí señor, estaba diciendo disparate, era un solemne burro. ¿Entendés? Pero ellos no pueden admitir eso sin admitir que su Dios es un disparatero o un invento. No es así. No es así, doctor. No es así. De ninguna manera. Hace 120 años que la Iglesia Católica enseña que en las cuestiones relacionadas con la ciencia o con las verdades objetivas, la Biblia solamente habla según el modo común de hablar de la gente y no pretende enseñar ciencia. Yo soy especialista en exégesis bíblica y enseño que es totalmente compatible la evolución con la doctrina cristiana, con la doctrina creacionista. Yo enseño eso y he enseñado siempre y nadie me ha... Bueno, perdón, un momentito. De manera que esa es una cuestión de interpretación de la ciencia, etc. Por otro lado, es imposible que una persona, si el Señor va a ser, digamos, va a ser diputado o senador, naturalmente sus ideas acerca de lo que es la sociedad son parte de su forma de juzgar. Son parte de su forma de juzgar, no va a poder renunciar a ellas. Bueno, ahora, eso sí, yo como cristiano y católico tendría que respetar la manera de pensar de otras personas. Si hay en este lugar una minoría importante que quiere tal libertad o tal ley, yo tendría que ser capaz de aceptar eso, porque eso forma parte del necesario pluralismo que tiene que existir hoy en una sociedad. Doctor, un segundito. Quiero ir hasta Federico Walsh, que está vía Skype con nosotros desde Argentina también. Federico, ¿está siguiendo de alguna manera el debate? Y antes de preguntarte puntualmente con respecto a lo de Francisco en Paraguay, quiero preguntarte, en Argentina, como analista de cuestiones religiosas, ¿en qué medida la religión termina influyendo en cuestiones políticas en Argentina, en el Congreso en sí, o en las decisiones que pueda tomar la propia justicia o la presidencia? Sí, Argentina durante el gobierno tiene una mayor la iglesia. Bueno, vamos a volver en un minutito con Federico porque estamos teniendo algunos inconvenientes con el audio. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a seguir debatiendo sobre este tema y sobre todo insistir en eso de separar lo que uno cree desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista ideológico en otro aspecto, a lo que tiene que juzgar posteriormente. Y recuerdo un episodio, Enrique, que se daba en el Congreso cuando sacaba la Biblia Arnoldo Vince, leía y decía, esto es lo que yo creo. Y yo no puedo sino representar lo que creo, no puedo separarme. ¿Me responde a la vuelta de la pausa? Sí, ¿Te parece? A la vuelta de la pausa venimos con eso.
La presencia del Papa Francisco, anunciada para el 10, 11 y 12 de julio, arribando a nuestro país en una gira pastoral que lo traerá como Papa por primera vez a Sudamérica, visitando inicialmente Ecuador y Bolivia antes de llegar a nuestro país, genera todo tipo de comentarios y análisis. Ya muchas observaciones se plantean desde la mirada espiritual con la presencia del líder de la iglesia más importante en el Paraguay, la Católica Apostólica Romana. Sin embargo, todavía no se hizo mucho hincapié en el impacto político que pudiera tener el arribo del Santo Padre. Más todavía, si nos remitimos a los antecedentes de aquel 1988, cuando por primera vez arribaba Juan Pablo II, que con su mensaje crítico hacia la dictadura estronista daba el empujón final que apuntaló las movilizaciones civiles que derivaron en el golpe militar del 2 y 3 de febrero de 1989. Especialistas, analistas, parlamentarios analizan la importancia de la presencia de Francisco en el Paraguay. Pero además es un papa popular, o sea, un papa que está a favor de una iglesia a los pobres. Y eso puede ser importante en el sentido que tenemos un gobierno conservador y una política muy conservadora en Paraguay y una iglesia cada día más conservadora, o sea que, y una ciudadanía que le vota, o sea que no es simplemente una cosa impuesta como antes. Entonces él puede tirar un lenguaje, una propuesta, un desafío de que el Paraguay tenga más sensibilidad social, más acción social. Paraguay crece, pero es un país que no está disminuyendo suficientemente la pobreza, ni está haciendo un esfuerzo muy serio para disminuirla. El Papa mueve. La vez pasada que vino un Papa se cayó un gobierno de 35 años, o sea que lo que el Papa dice importa, sobre todo en un país muy católico, el más católico de todo posiblemente en América, como es el Paraguay. Puede tener importancia en que la clase política, la militancia política, la ciudadanía de a pie, común y silvestre, las instituciones, pero también la Iglesia Católica misma retome ese mensaje de liberación, de apoyo, de opción por los pobres, que era el mensaje de la Iglesia Católica en la época de hace 20, 30 años, cuando este Papa era parte de esa política del padre Arrupe, su provincial de Arrupe. O sea, esa era la línea oficial de la Iglesia, pero también y sobre todo la línea oficial de los jesuitas. En ese sentido, él tiene una historia compartida con Paraguay. No es que Paraguay es simplemente un paísito chiquito que él visita. Es un país con cuya gente él hizo una parte importante de su historia. Este es un papa impredecible. En Brasil se fue a decir a los jóvenes que hagan lío. Entonces, ¿qué viene a decir en Paraguay? No sé, depende de lo que venga a decir. Pero es claro que si él toma una posición a favor de candidaturas con vocación de cambio, las candidaturas con vocación de no cambio van a tener problemas para empeorar su situación, sus intenciones de voto. Yo creo que él puede impactar las elecciones en ese sentido. Pero los sectores que están con Cartes y que están consiguiendo con Cartes muchísimas ventajas, ¿verdad?, pueden sentirse con problemas serios. La influencia que tiene la visita del Papa, más que nada yo lo veo como otra agenda política de marketing para el presidente. Ahora vimos que pasó el secretario de la ONU, entonces el Papa viene a hacer otra vez algo que trae el foco de la comunidad internacional sobre Paraguay. Entonces creo que sería una inversión netamente política para la imagen del presidente Cartes, todas estas inversiones que hablamos de un orden de 20.000 millones de guaraníes, que no es nada despreciable. Yo no lo veo al Papa Francisco como tan progresista. Si te recordás en los últimos intentos que él hace de avanzar sobre ciertas cuestiones, es como un estira y afloje. Lanza alguna declaración polémica y a la semana siguiente, a pedido de los grupos de presión dentro de la propia iglesia, de los cardenales, él retira sus dichos. Entonces,
el Papa puede estar de motu propio queriendo hacer algunos cambios, pero yo no creo que dentro de la Iglesia Católica esté ese verdadero motor hacia el progresismo. 51 minutos de las 9 de la noche, estamos con el doctor Alfredo Boxia, también ya con nosotros aquí en Piso. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Un placer compartir con los amigos esta mesa. Doctor, momento ideal para preguntarte desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso. ¿Es posible separar lo que se cree, la convicción que uno tiene sobre una cuestión religiosa, sobre una cuestión de fe, de lo que va a terminar juzgando después desde la política? No, toda persona tiene sus convicciones, su escala de valores, su universo personal de creencias y tiene todo el derecho de manifestarla a través de distintas expresiones. Pero lo que no se puede hacer es trasladar eso a nivel del Estado, ¿verdad? Hay que diferenciar la opción individual de la función del Estado de legislar para todos los ciudadanos y ciudadanas de un territorio, incluso aquellos que son minorías, ¿verdad? Y en ese sentido, los tres poderes del Estado están obligados, a partir en nuestro caso de 1992, cuando se convierte el Paraguay en un Estado laico, en legislar absolutamente para todo y separar las cuestiones religiosas de las cuestiones de política. Se separa cuando Abreu hace arrodillar a todo un Congreso de la Nación, se separa cuando se hacen estas misas dentro de cuestiones políticas. Ese acto del señor sin brazo y sin pierna que estuvo ahí, que se arrodillaron, todo para mí fue uno de los más deleznables. El predicador australiano. Sí, uno de los más deleznables en toda la historia del Congreso paraguayo. Mira que el Congreso paraguayo tiene una historia que va de 1870 hasta hoy, y yo creo que ese acto es uno de los más deleznables en todos esos años. Gente que no tiene, o sea, la clase política paraguaya chata, bruta, que no tiene ninguna idea de lo que es la dignidad de la República, se arrodilla. Bueno, pero el problema está en que nuestra clase política, nuestros políticos, nuestros legisladores, nuestros jueces, no tienen claro el concepto del Estado laico. Porque son brutos. O sea, discúlpenme, señores senadores y diputados, ustedes son una manga de brutos. Hay 4 o 5 excepciones. Les desafío, por favor. Pero no hay que tener vergüenza, perdón, doctor, una cosa. No, nosotros los paraguayos, los ciudadanos, tenemos que tener vergüenza de hacer notar la bruticie. Y digo este neologismo, ¿verdad? La bruticie de nuestra clase política. Tenemos que hacerle tener vergüenza de ser tan brutos. ¿Entendés? Nosotros siempre, porque no se enoje el senador, pero que se enoje si es un idiota, un bruto. ¿Entendés? No sabe nada, por eso se arrodilla en el Congreso, pues no tiene, discúlpame la grosería, no tiene puta idea de lo que es la dignidad de la República, ¿entendés? No sabe de dónde viene la separación de iglesia y de Estado y la dignidad y toda esa historia. Pues yo, una cosita quiero, Santi, si me permitís, sí, con el permiso de ustedes, señores. El problema, doctor Garrón, en los valores religiosos es que, ¿cuál es el límite? Por eso es que no hay que permitir que los valores religiosos entren en la legislación. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy notable en los últimos meses. En Arabia Saudita, las mujeres no pueden manejar. ¿Por qué no pueden manejar? Porque el Corán dice que las mujeres tienen un papel secundario en la sociedad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, amén. Entonces la mujer no maneja. ¿Está bien eso? No, no está bien. Y entonces vos me vas a decir, pero eso no, por eso en Arabia Saudita no. Acá tenemos la misma cosa, solamente que un chiqui más sofisticada. En los católicos, que entre paréntesis son los más liberales de los cristianos, ¿verdad? Yo si tengo que ser condenado a creer alguna base de sistema religioso, digo, bueno, los católicos un poco más liberales que los otros, ¿verdad? Los otros son, ahí nomás están cerca de los sauditas. Pero digo lo siguiente, acá en Paraguay, pero ¿qué nos han dicho sobre la restricción de las leyes de salud sexual? Claro. Pero por favor, ¿entendés? No hay diferencia, son criterios religiosos. Ese es el problema. Claro, fíjate que esta ley contra todo tipo de discriminación después de 7 años se vuelve a presentar y en un debate de 4 horas es mandada al basurero, ¿verdad? Claro, por eso digo, ese debate es de antología. ¿De antología? De la antología del disparate, ¿verdad? Cuando el nodo saca la Biblia y cuando dice esto es lo que yo creo y permítanme decir qué es lo que creo. Doctor, le pregunto, como teólogo,
¿Eso está bien dentro de un debate político Yo creo o no? que todos los creyentes tenemos que aceptar hoy en día que la sociedad necesariamente tiene que ser pluralista y que no puede haber una ideología dominante. No puede haber y no puede estar aliada a esa ideología, aunque sea de la mayoría del pueblo, a una posición del Estado. Y que tienen derecho las minorías a actuar conforme a sus creencias. Pero además Santiago, si me permitís, la gente también confunde un Estado laico como sinónimo de un Estado antirreligioso. No. Y no es completamente así. Es justamente el Estado laico el que brinda las mejores posibilidades de que todos desarrollen sus creencias libremente y con garantía, ¿verdad? Antes de continuar con el debate, quiero ir de nuevo hasta Federico Walsh, que está con nosotros desde Argentina, y dejábamos picando hace rato una pregunta. ¿En qué medida en la política argentina, Federico, notás que existe una influencia religiosa importante? A ver, no claro. ¿Podemos levantar el audio de Federico? Tenemos una importante comunidad católica, también influencia del judaísmo y por lo tanto, a ver, todo esto forma parte del ADN, ¿no? De la espiritualidad de las personas y yo no concuerdo con algunos de los conceptos vertidos en la mesa, creo que no es difícil separar, pero forma parte del ADN, la espiritualidad de las personas volcada en la legislación, por ejemplo. Por supuesto, como bien se dijo también, hay que tratar de ser lo más pluralistas posibles, pero no le podemos pedir a un cristiano, un católico, un judío o un musulmán, así como aquellos que no creen, que dejen de creer para llevar adelante el trabajo por el cual fueron elegidos. En última instancia, la gente sabe que está eligiendo un legislador que tiene determinadas convicciones religiosas. ¿Te referís a lo que decía puntualmente Enrique? Sí. No escuchó. Federico, ¿te referís puntualmente a lo que decía Enrique con respecto a dejar de lado lo que uno cree y finalmente terminar legislando de acuerdo a un Estado que no tiene por qué creer lo que uno piensa? Hay que legislar pensando en el bien común, en eso estoy de acuerdo. En principio, los conceptos religiosos tenderían a ese bien común. La religión tiene mucho para aportar, mucho en el sentido positivo. Ha estado, es verdad, como bien dice Enrique, la Iglesia ha estado durante siglos manchada con muchas cuestiones y metida en asuntos negativos que no correspondían, pero también ha hecho muchas cosas y está haciendo muchas cosas positivas fuera del campo religioso. Lo fundamental, creo, en esta interacción es que hay que tender al bien común y pensar en las personas, ¿no? Pensar en la gente, pensar en el pueblo. Coincido también con Enrique, o por lo menos por lo que pude entender de su exposición, que mucha gente usa a la Iglesia o usa la religión en su propio beneficio, diciendo o autojustificándose en la Iglesia. Federico, eso es un uso que, por supuesto, no está bien visto y no debería ser así. Federico, ¿cómo tomás esta venida de Francisco? En algún momento vos trabajaste con él, estuviste mucho tiempo de cerca trabajando en el área de prensa, pero ¿por qué crees, y es lo que te preguntaba al empezar el programa, él viene a Paraguay? ¿Cuáles son los elementos que finalmente le hacen decidir venir a Paraguay? ¿Y qué porcentaje de esa venida va a ser eminentemente religiosa? Y si algo queda para, como representante de un Estado, venir a influir en cuestiones políticas. Bueno, los motivos reales solamente él lo sabe como buen jesuita. Ni Dios sabe lo que piensa un jesuita, como dice el dicho, el refrán, pero creo que los distintos, en términos económicos o políticos, digamos, los distintos indicadores que tiene Paraguay hacen que sea un lugar elegido por Francisco. Como te decía al comienzo, él busca ir a esas periferias,
no pensó en venir primero a la Argentina o venir primero a Estados Unidos o a otros países del primer mundo, sino que eligió Paraguay, elige Bolivia, después va a elegir ir al África. Es decir, está buscando lugares donde estén esas periferias, esos marginales, todas aquellas personas que son dejadas de lado por el sistema, ¿no? Y su mensaje es un mensaje netamente evangélico, que por supuesto va a tener implicancias políticas, pero él no viene como un político en campaña, sino que viene, por más que es un jefe de Estado, sino que viene como un líder, también un líder religioso a un país mayoritariamente católico. ¿En qué medida, por último, crees que esta venida de Francisco puede terminar influyendo en cuestiones legislativas, como leyes que no se aprueban contra todo tipo de discriminación, con ideas conservadoras de la Iglesia muy contrarias en algunos casos a las que tiene Francisco en particular? Yo creo que va a tener un gran peso. Va a tener un gran peso no solo por, con las charlas que él tenga con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, sino con los distintos grupos de interés, los distintos grupos de presión que tiene Paraguay. Pero en esto Santiago no solo va a afectar a Paraguay, esto también va a afectar a la Argentina. Pensemos que acá va a venir recién el año que viene y hay muchos argentinos laicos, pero también civiles, pero también políticos, que van a estar en Paraguay acompañando a Francisco. Estamos en época de elecciones, así que eso también va a tener una gran influencia en la región, y que es lo que pretende Francisco, ¿no? Que sea un impacto regional, no solamente local. Federico, te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros en esta misión de AM. Hasta otro momento. Gracias a ustedes, muy interesante la mesa y hasta cualquier momento. Hasta luego, señor Federico Walsh. Él fue en algún momento jefe de prensa de Francisco, del Hoy Papa, y también es analista político y de temas religiosos de C5N. Así que gracias, Federico, por estar con nosotros. Enrique Dávalos está desde otro lugar con nosotros. Enrique, de nuevo vamos con vos, señor. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, hicimos ese trabajo que anunciábamos al principio del programa. Fuimos hasta el Congreso, hablamos con los parlamentarios, consultamos sobre sus creencias religiosas, hicimos una encuesta para saber qué tan fuerte puede ser la religión en cuanto a las decisiones que se tomen en el Congreso, basándonos en las creencias de los parlamentarios. Estos son los resultados después de estas encuestas que fuimos a hacer en el Parlamento. Primero a la Cámara de Diputados en particular. La Cámara de Diputados está conformada por 80 diputados. Encuestamos al 89% de los mismos y los resultados vamos a ver en pantalla a continuación. ¿Cuál es el porcentaje de católicos? Católicos en un 90% de los diputados, de los encuestados. Evangélicos, el 6%. Entre los evangélicos están personas del Centro Familiar de Oración, de la Iglesia Menonita, gente que no responde a ninguna iglesia. Agnósticos, el 3%, y otra religión, el 1% de la Cámara de Diputados. Esto le preguntaste a cada uno de ellos. Fue un trabajo donde ellos mismos respondieron a qué iglesia van, dónde se congregan. Así es. Incluso atendiendo que el número de católicos era muy grande, el porcentaje católico muy grande, también les consultamos si es que participaban en algún movimiento o no, para saber si activaban en la Iglesia Católica, digamos, ¿verdad? Un 80% de los diputados nos respondió que sí activaban algún movimiento de la Iglesia, como por ejemplo el Cursillo de Cristiandad o Movimiento de Colores, que está en un 5% de los que activaba en la Iglesia Católica, forma parte de este movimiento. También hay un 5% que está en el Schoenstatt, y solamente, digamos, los que están en este 20%, un 80% no está en ningún movimiento de la Iglesia entre la Cámara de Diputados, 90% de católicos. Pasamos a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, que está conformada por 45 parlamentarios, nosotros encuestamos al 84% de los senadores. Y estos fueron los resultados de nuestra encuesta. ¿Cuántos son católicos practicantes? El 84% de los senadores. Evangélicos, el 5%, y agnósticos, ateos, y católicos que nos dijeron estar muy alejados de la iglesia. Decían, sí, nos bautizamos, pero ya no somos católicos, no sé si considerarnos o no católicos, estamos prácticamente sin religión. Ese es el porcentaje, 10%. El 10%.
Sí, señor. Repito, un porcentaje mucho mayor de los agnósticos en la Cámara de Diputados, entre personas que son agnósticas, ateas o que no tienen ninguna religión. Entre los católicos, digamos, de vuelta les consultamos lo mismo que a los diputados, cuántos están en algún movimiento y cuántos no. El 59% nos decía que no está en ningún movimiento y el 41% nos decía que sí está en movimientos. Entre ellos, por ejemplo, hay salesianos, gente que está en el movimiento familiar cristiano, cursillo de cristiandad, gente que está en el Schoenstatt. Tenemos a uno que es del Verbo Divino, un ex monseñor, Opus Dei, Rosa Mística, entre ese 45% que sí está activando en algún movimiento. En la siguiente placa. Entre ellos está Castiglioni, que dijo algo así como que soy operador del Opus Dei, exactamente. Operador del Opus Dei, no decía Castiglioni. Creo que todos sabemos a quién me refería cuando decía lo del Verbo Divino, el ex monseñor, ¿verdad? La siguiente placa. De los parlamentarios que no son colorados ni liberales, 13 son los senadores, equivalente al 29%. 3 de ellos no son católicos, es decir, son unos ateos, otros agnósticos y el otro es evangélico, y 2 son católicos pero están alejados de la iglesia católica. Otro dato interesante, el agnóstico, el ateo y los 2 que están alejados de la iglesia católica en algún momento formamos parte del gobierno del único ex monseñor que está en la Cámara ahora. Un dato que nos llamó la atención de esta encuesta. ¿Quiénes son, Enrique? Del total, hablamos del Congreso Nacional, 125 parlamentarios, encuestamos al 87% de los parlamentarios. Y el dato más interesante en la siguiente placa, el 88% del Congreso Nacional es de la religión católica. El 88% católicos en una población conformada por el 88% de católicos. Es decir, hay una representatividad exacta, digamos, en cuanto al porcentaje de la población católica en Paraguay y el porcentaje de católicos en el Congreso. Una relación entre los partidos tradicionales y la religión, el 100% de los colorados y liberales que fueron encuestados dijeron ser o católicos o evangélicos. El 100% de los católicos y liberales. El 6%, cristianos, es decir, católicos o evangélicos. El 6% del Congreso es evangélico. Y solamente uno de los evangélicos no es del Partido Colorado. Seguimos con las relaciones de los partidos tradicionales y la religión. 21 son los parlamentarios no colorados y no liberales. El 66% es católico. El 29% es agnóstico, ateo o alejado de la iglesia. Y el 5% es evangélico. Entre los 21 parlamentarios que no son colorados ni liberales, como para que noten nada más cómo allí se da el fraccionamiento, digamos, ¿verdad? Entre los que no son de los partidos tradicionales se da esta relación. Estos son los resultados que obtuvimos después de hacer esta encuesta en el Parlamento de Santiago. Impecable realmente, Enrique, el trabajo, y de alguna manera nos dicen algo estos números, Enrique. Oh, te voy a decir, mira, me estoy atajando todo porque quiero decir 2 cositas nomás. Luis Castiglioni, vos sabés que José II de Cuba, el fundador de tu partido, era un gran ateo, el más grande ateo de toda la historia paraguaya. ¿Qué ha de sentir José II de Cuba viendo a su bandera arrastrada por un jefe del Opus Dei, operador del Opus Dei? Bueno, el acta de fundación del Partido Colorado, extraordinario documento, uno de los mejores de la historia política del Paraguay, no menciona ni una vez la palabra Dios. Es fantástico, porque claro, el redactor fue José II. Claro, ¿por qué se puede dar el hecho de que ni entre los católicos ni entre los liberales tengamos algún agnóstico? Y esto es lo que te quiero decir lo segundo, perdón. Y esto del Partido Liberal. Yo siempre le digo a Federico Franco, ustedes no son mal Partido Liberal, estimado. Ustedes son del Partido Demócrata Cristiano. Ustedes no son un partido liberal. El liberalismo nace contra el cristianismo. El liberalismo no nace al costado o a favor o en contra o en... No. El liberalismo nació en contra. La Revolución Francesa, la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Norteamericana son en contra. Y de ahí surge el liberalismo. ¿Y acá son todos católicos? Eso te iba a decir. Entonces, por favor, rífense. Llama la atención la casualidad de que el porcentaje de católicos sea igual al porcentaje de la población nacional. Es altísimo. El mismo. 88%. Pero esto parece un claustro del Vaticano. Claro, es el Congreso paraguayo, uno de los más corruptos del continente, ¿verdad? Son unos bolas. Porque si fueran tan católicos, no nos darían los ejemplos de inmoralidad que nos dan siempre. Una cosita más, doctor. Tienen vergüenza de decir, igual que los agnósticos, esos son ateos vergonzosos nomás.
tienen vergüenza del electorado, entonces se declaran todos católicos, pero en realidad tienen una doble moral impresionante. Oportunismo total. Son, para decirlo, no en los términos soeces que suele usar acá el amigo, son de un catolicismo extremadamente laxo, ¿no? Pero eso del 88% de paraguayos que son católicos, eso también es muy fleflé. No es catolicismo eso. No es catolicismo en serio. Es haberse bautizado dentro de la Iglesia Católica, pero no activar. Yo insisto, el pueblo paraguayo está ritualizado y no evangelizado. O sea, practican ciertos ritos, irse a Cacupé de vez en cuando, bautizar a la criatura, no se casan. El 50% de los paraguayos tienen hijos sin casarse. Entonces, sin casarse, no se casan, simplemente tienen... Ahora, yo te voy a dejar picando un tema que te va a gustar. Paraguay, de acuerdo a esta encuesta que les estuve mostrando, tiene 1% de la población que se declara no adscripta a ninguna religión, ateo, agnóstico, lo que sea. El Uruguay tiene 37%. Y ahí va la pregunta. ¿Te dice algo? Legislativamente hablando, el hecho de que tengamos este porcentaje de gente que cree en Dios, de alguna forma, ¿termina influyendo en las cuestiones legislativas? Por supuesto. Esta encuesta que trajo acá el doctor Boxia nos tendría que decir a todos lo siguiente. A medida, cuanto más puede la sociedad liberarse de conceptos religiosos, la legislación más avanzada es. Y yo no voy a hablar acá de si el gobierno uruguayo es bueno o malo, no. Lo que estoy diciendo, chicos, ve cómo está el nivel de vida de los uruguayos y cómo está el nuestro. O sea, ¿cómo está nuestro nivel de vida con todos estos católicos en el Congreso? No, perdón, con todos estos cristianos en el Congreso. 90% de la población no tiene cloaca, no tienen agua corriente, el 85% de los paraguayos. Recién estamos llegando al 30% de consumo eléctrico, ¿entendés? O sea, somos un país de las cavernas. Y hace 25 años que ya no está Stroessner para echarle la culpa, ¿entendés? Stroessner ya se fue, murió, está sepultado. Y nosotros seguimos con todas estas lacras. Entonces, pero acá, doctor, déjame decirte una cosa, porque te juro que me da el gusto. Pero vos decís, estamos ritualizados pero no evangelizados. Pues vamos, tuvieron 500 años, che. Quiere decir que es un fracaso descomunal. Mira, te puedo dar muchas explicaciones históricas. Aquí, durante cosa de 70 años, el clero fue totalmente... No hubo renovación del clero. Pero vos no me vas a decir... Espera un momentito, pero no quiero entrar en esa discusión. Porque Francia no permitió la ordenación de un solo sacerdote durante todo su tiempo. Y López trató de conseguir unos cuantos tipos, los reclutó por ahí, un clero de muy baja calidad. Bueno, pero lo que sí quiero decir es que no podemos echarle la culpa al catolicismo del atraso de este país. Este país tiene una cantidad de problemas culturales y no es solamente el catolicismo el que formó la cultura de este país, caramba. Te voy a recordar una espera un momentito. Una carta episcopal del episcopado paraguayo muy famosa, Reconstruyamos el tejido moral de la nación, de Ismael Rolón. Sí, de acuerdo. Una de las frases célebres de esa nota es, nosotros, los católicos, dice la nota, formamos e informamos la cultura paraguaya. Sí. Bueno, está bien. Evidente que ha influido, pero no es... Pero no tiene la culpa de ese atraso que decía. Pero ese atraso que tenemos, lo tenemos por muchos motivos. Lo tenemos por lo deficiente que es nuestro sistema familiar. Ahora, demuestra ser nuestro sistema familiar es un desastre. Eso. ¿Y no tuvieron 500 años para formar familia? No hubo influencia del clero suficiente. Doctor, la Iglesia termina siendo, en lo que vemos, una buena influencia en la política paraguaya. Mira, la Iglesia primero, la Iglesia ha sido más influida, históricamente, la Iglesia paraguaya ha sido más influida por el Estado que la Iglesia influye sobre el Estado. Porque la Iglesia fue dominada, instrumentalizada por el Estado. Por lo menos hasta el año 1900. Hasta el año 1900 el episcopado era nombrado por los gobernantes, por el gobierno. El episcopado, sí. Y eran prácticamente funcionarios del Estado. Bueno, pero lo que yo quiero decir es que está bien que él señale los errores. Yo creo que los errores de la Iglesia Católica han sido muy grandes. Pero echarle todas las culpas de nuestro atraso
a la Iglesia Católica es una tontería. Por eso le quiero preguntar puntualmente a Enrique, ¿en qué sí podemos echarle la culpa a la Iglesia en particular? Y hay leyes en puntual, pero a la vuelta de la pausa, sí, para responder eso te parece, Enrique. Sí, pues me vas a prestar tu virome. Sí, a la vuelta de la pausa, acá tenés, Enrique. Está. 21 minutos de las 22, seguimos en vivo, estamos haciendo AM. Enseguida continuamos con el debate. Ahora vamos hasta exteriores junto a Jorge Rivero. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Guillermo, un saludo para todo el equipo y la audiencia. Y esta noche también queremos hablar de una iniciativa impulsada por un grupo de jóvenes buscando una solución a una problemática que afecta a más de uno, la falta de transporte público en altas horas de la noche. Es un proyecto que se denomina Ñacunutú. ¿Y sobre qué trata este proyecto? Ya le pasamos la consulta a Luis Bernal de la organización Pro Asunción. Luis, muy buenas noches. ¿En qué consiste esta iniciativa, este proyecto que están impulsando? Bueno, muy buenas noches a vos, Santiago, a todos tus compañeros de trabajo. Hola. Sí. No escucho retorno. ¿Qué iniciativa que están proponiendo, Luis? ¿Cómo? ¿En qué consiste este proyecto que están teniendo ustedes? Bueno, realmente, Santiago, esto inicia de una plataforma ciudadana denominada Pro Asunción. Somos un grupo de jóvenes que trabajamos en la formación y sobre todo en la implementación de políticas públicas que realmente benefician a la ciudad. ¿Respondiendo a algún movimiento político en particular o no? No. En mi caso personal, yo sí soy un actor político, Santiago. Es importante que la ciudadanía sepa. Yo soy un joven militante del Partido Colorado, pero desde la plataforma Pro Asunción tenemos jóvenes de diferentes partidos políticos. Dicho el caso, aquí me acompaña mi compañero también de trabajo en el movimiento, el compañero Alejandro Busó, que no pertenece a ningún movimiento ni partido político, pero vio la plataforma, así como él, muchos jóvenes más, en donde pueden expresarse libremente y sus ideas pueden confluir y sobre todo llevarlos a la acción. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto, el plan piloto Ñacurutú consiste en una salida que vamos a hacer, es un botón de prueba que lo haremos el próximo viernes 13 de marzo. Estaremos partiendo con 2 colectivos alquilados por nosotros, por el movimiento. Estaremos yéndonos por diferentes puntos de Asunción, viendo un poco esa necesidad y de alguna manera tratar de paliar por lo menos el día viernes 13 y a posterior los siguientes viernes del mes de marzo. Porque la idea final justamente es poner a disposición de la ciudadanía un transporte público eficiente, un transporte público que realmente pueda eliminar este flagelo social que es el de cientos y miles de jóvenes universitarios, padres de familia, obreros, guardias de seguridad, personal que trabaja en lugares de entretenimiento, que lastimosamente constantemente vemos cómo tienen que amanecer en diferentes plazas, en las paradas de colectivo. La actividad de alguna manera va a ser una muestra de la necesidad de contar con buses 24 horas. Exactamente, esa es la idea, Santiago. Realmente queremos nosotros que la Municipalidad de Asunción se haga cargo de este sistema. Mediante un plan piloto que llevará 3 semanas, nosotros podemos saber realmente cuál es la cantidad de personas que usufructuarían este servicio, cuáles son los itinerarios que debe circular un transporte público nocturno, por qué zona debe pasar, el horario, cuántos colectivos se necesita, es decir, sacar realmente un análisis de todo este plan para luego esto presentarlo, por qué no a través de un proyecto de minuta municipal o ir mucho más allá de un proyecto de ley. Pero estamos convencidos y lo que buscamos es que el municipio de Asunción en particular se ocupe de la explotación, puesto que en su carta orgánica, el artículo 12, habla y menciona que la prestación del transporte público también puede ir por parte del municipio. O sea, van a presentar el resultado de todo lo que realicen el viernes al municipio solicitando que ellos pongan buses 24 horas. Eso es lo que estás diciendo, Luis. Así mismo, Santiago. Bueno, Luis, los costos, ¿quién corre con los costos? ¿Cuánto aproximadamente es lo que van a gastar para el inicio de este proyecto? Sí, y tiene un costo aproximadamente por cada colectivo de 3 millones y medio, 4 millones de guaraníes por cada colectivo. Y gracias a Dios somos un movimiento donde contamos con una participación importante de jóvenes, somos aproximadamente 300. Y bueno, y con una colaboración, la famosa vaquita, fuimos juntando ese capital para poder alquilar estos colectivos y también el gasto de seguridad que eso conlleva, ¿verdad? Porque en horas de la noche sabemos cómo tenemos muchos problemas de inseguridad y lo que nosotros queremos, además de hacer un análisis y una concienciación por parte de las autoridades locales,
es también brindarle la seguridad y mostrar a la ciudadanía cómo debe ser un transporte público eficiente. Gracias. El costo del pasaje, Santiago, es gratuito, también quiero resaltar eso, puesto que nosotros no buscamos lucrar, no buscamos recaudar con este plan piloto, simplemente pedimos una colaboración opcional de 1.000 guaraníes en caso de que el pasajero por ahí pueda colaborar, para que nosotros con ese ingreso podamos juntar la cantidad recaudada necesaria para poder comprar plantines y así destinarlo eso en diferentes zonas de Asunción. Es por eso que nosotros queremos simplemente que la ciudadanía participe, que se anime realmente a abordar este colectivo, porque eso nos ayudará muchísimo para sacar realmente un análisis importante. Gracias, Luis. Jorge, y el movimiento Señor. a estas horas, 22:30 casi de la noche, de colectivos, ¿cómo estás viendo? Y la verdad que escasa realmente la presencia de colectivos a estas horas. Solamente vemos vehículos, por ejemplo, de larga distancia, que en estos momentos transitan por aquí, por la avenida Eusebio Ayala. Entonces, lo que se busca con esta iniciativa es paliar de cierta manera esta situación, o por lo menos plantear este debate con relación a buscar una solución a este inconveniente, Guillermo. Vamos a continuar con esto y vamos a seguir ampliando. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego, Jorge Riveros, desde Exteriores. Y bueno, esta posibilidad de tener colectivos. Y Lasca es una empresa que hace 80 años está apostando a nuestro país. Nuestro país no puede parar, debe seguir sin importar lo que cueste, seguir solo acompañado, mirando siempre para adelante hasta alcanzar los sueños. Eso es algo que Laboratorios Lasca hace desde hace 80 años, desde el momento en que don Vicente Scavone tuvo un sueño y lo llevó a cabo, hasta convertirse en la mayor fuente de bienestar del país, haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Gracias, Guille. Gracias, Lasca, también por estar con nosotros en esta edición de AM Radio. Enrique, te preguntaba hace rato en algún momento, AM Televisión y AM Radio, por supuesto. Te preguntaba hace rato, ¿en qué sí se nota que la iglesia influyó de manera negativa? Yo recuerdo el debate de discriminación en particular, pero hay en otras cosas donde también se argumentó una creencia religiosa para dejar de legislar. Sí, pero eso, sí, con mucho gusto yo te voy a contestar eso, pero me parece que la cosa es más antigua, es más grande. Cuando se bajó aquí Juan de Salazar y Espinosa, vino en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con una dotación de curas. Sí. Vinieron a fundar una sociedad católica, no vinieron a fundar una sociedad laica. ¿Por qué? Porque España en ese momento era el reino de sus católicas majestades. ¿Cierto? Y era un país que estaba, digamos, de un modo totalitario, imbrincado con la iglesia. Entonces, acá pasaron 550 años, no sé cuánto, 500 no sé cuánto, donde la formación moral de nuestro país estuvo monopolizada por la iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la moral? ¿Por qué hay tantos ladrones públicos? Esto es un fracaso del catolicismo. Yo no estoy diciendo que la iglesia es la única culpable, ni remotamente, por favor. Pero, hey, ustedes se hicieron cargo de la enseñanza moral de este país durante 5 siglos. Y acá lo único que hemos tenido en el gobierno han sido ladrones. Nuestra educación es catastrófica y ustedes fueron el monopolio de la educación 5 siglos. O sea, no sé cómo te explico. Paraguay tiene 200 años nomás. 300 años más que los 200 años, ellos tuvieron el monopolio. ¿Entendés? Y hay una segunda cuestión, que hay una actitud ante el conocimiento que genera el cristianismo que es contraria al desarrollo. Recién después del Concilio Vaticano II, la iglesia hace una especie de ayornamiento que tampoco es general, digamos, hay un sector de la iglesia que yo creo que es el que le va a permitir sobrevivir, porque la iglesia tiene esta característica, ¿verdad? Como es una institución de derecho, al contrario que otras formaciones católicas y cristianas, la iglesia tiene mucho más plasticidad para adaptarse. Entonces ahora dice, sí, nosotros no vamos a discutir lo de Darwin. Es más, cuando venga Stephen Hawking vamos a hablar que efectivamente no hay comienzo del tiempo y no hay problema. Nosotros no vamos a entrar a discutir eso, ¿verdad? Pero esa es una actitud muy reciente, mi querido doctor, de la iglesia, no es nueva. No es la actitud de siempre. Y si vamos a ponerle fecha, es 1964. Yo estoy absolutamente de acuerdo.
en que la enseñanza o la educación moral del pueblo paraguayo fracasó totalmente. Bueno, y en eso influyó la Iglesia Católica y influyó la estructura de la familia paraguaya, que es un auténtico desastre y que viene por circunstancias históricas. La estructura de la familia paraguaya es muy mala. Ya empieza con esa especie de paraíso de Mahoma que había al principio, bueno, que había al principio, y después siguió con todos nuestros avatares históricos. Pero evidente, yo creo que hay una reacción positiva a la Iglesia en el Vaticano II, y justamente yo creo que este Papa está tratando de reeditar el Vaticano II, porque lo que se escribió con la mano se borró con el codo. Se borró con el codo. Hubo un retroceso después del Vaticano, en donde no se cumplieron las orientaciones del Vaticano. Doctor Boxia, hablaba el doctor Carrón de la venida del Papa, y apuntando de nuevo a ese tema, ¿en qué medida la venida del Papa puede terminar influyendo en cuestiones políticas en nuestro país, en cuestiones de Estado? ¿O eminentemente es una cuestión religiosa que tenemos que tomar como una cuestión religiosa sin incidencia siquiera en cuestiones políticas? El Papa va a venir, va a volver, y la política paraguaya va a seguir siendo conservadora y culpando a la Iglesia de sus decisiones. Mira, hay que reconocer que la venida del Papa, como lo fue en el 88, va a ser una gran fiesta para el pueblo católico del país, que es una enorme mayoría, y esa va a ser una festividad claramente religiosa. Nada va a cambiar radicalmente con la venida del Papa, seguro, pero tampoco, ojo, tampoco hay que decir que no influye en nada. Hay que recordar que 2 o 3 frases de Juan Pablo II en el 88 significaron un duro golpe que ayudó al fin del estronismo, por lo menos simbólicamente, y en la mentalidad tan conservadora que tenía el pueblo católico de la época. Hasta el Papa vino a criticar al dictador, ¿verdad? Y ahora no es el mismo contexto, pero ojo, 2 o 3 frases del Papa fuertes y categóricas sobre la situación de desigualdad, sobre la corrupción, sobre el narcopoder, sobre nuestra falta de esfuerzo para combatir la pobreza, pueden, no digo tambalear, pero pueden costarle muy caro a este gobierno. ¿Es una escala mayor lo que podría ser la esperada homilía del 8 de diciembre? Mucho mayor, sobre todo porque la gente ya sabe que en esas homilías no va a escuchar nada demasiado trascendente. Llevamos demasiados 8 de diciembre a cuestas aburridos, inexpresivos, sí, que la población no espera luego gran cosa de ese tipo de homilía. ¿Vos tenés de verdad alguna esperanza de cambio con la venida del Papa? No, ninguna. Pero no le pregunto al Enrique fanático. No. Le pregunto al Enrique analista, al que conoce el pulso político. Yo quiero usar esta referencia a la visita de Juan Pablo II y a otras visitas de Juan Pablo II para decirte por qué te estoy diciendo lo que te digo. Juan Pablo II tuvo activísimo rol protagónico en un cambio político que es el cambio en Polonia y en Europa Oriental, porque movilizó a la Iglesia como fuerza política. Y entonces hoy su nombre está inscrito, digamos, con letras de oro entre las personas que derrotaron a las dictaduras comunistas. Eso es categórico. Pero este mismo hombre, Juan Pablo II, vino a Paraguay y no produjo ninguno de los elementos que hubieran acelerado las cosas que ya estaban en proceso en nuestro país. El señor Stroessner no cae porque vino Juan Pablo II. El señor Stroessner cae porque el 1 de agosto de 1987 quebró al Partido Colorado. Y el Partido Colorado le dijo, usted está loco. O sea, nosotros somos acá los que estamos con la sartén por el mango. Y el que olvida eso y el que pretende está mitificando. No, pues yo no estoy diciendo que cayó por culpa de eso. No, yo sé. Pero fue un elemento deslegitimador muy importante. Yo disiento, y ahí voy a la segunda visita de Juan Pablo II, que creo que se puede ver como cayó Fidel Castro con la visita del Papa. ¿Cambió algo en Cuba? Nada, cero. Cuba cambió ahora con Raúl. Cuando Fidel resuelve por razones de salud retirarse y le dice a su hermano, papá, el barco se hunde, salvá si podés. Ahora está cambiando Cuba.
Pero ¿hace cuánto se fue Juan Pablo II a Cuba? Cero cambio. Nosotros no hay que darle a las cosas. Yo creo que la visita, te reitero lo que te dije al principio. Yo creo que la visita tiene tremenda importancia política, pero de política exterior paraguaya, no de política interior. Y además creo que Paraguay tiene que aprovechar 1000% la visita, pero como un espaldarazo de política exterior, no de política interior. El Papa venía a decir acá que no se robe tanto, y los ladrones van a decir amén y van a seguir robando. Van a decir amén, pero ahí al determinar ese amén le van a robar el rosario. ¿Entendés? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y esto ya es como un análisis final de la influencia que hoy más que nunca se está sintiendo de Abreu en el ámbito político. ¿Qué va a buscar? ¿A qué va a apuntar Abreu en particular? Abreu quiere poder porque el poder es el instrumento de las religiones. Usted, o sea, Santi, la gente tiene que fijarse un poquito en lo que pasa en el mundo islámico, porque el fenómeno es parecido. ¿Qué es el islamismo sin poder? Nosotros tuvimos un periodo fantástico en el que pudimos ver una sociedad islámica donde los tipos fueron despojados de poder, Turquía. ¿Qué les pasó? Desaparecieron, ¿verdad? Desaparecieron, digamos, como reguladores de la vida pública, no como fuerza social, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los tipos? Tomaron nota atentamente y produjeron la revolución islámica en Irán, que es, chicos, nunca más nos van a sacar el poder a nosotros. Y ahí los tenés. Entonces ahora, ¿qué pasa con todas las mujeres en el mundo islámico? Ahora pues todas tienen que andar de velo de nuevo. Bueno, pero estás llevando al extremo lo de Abreu. No, verá. No. Perdóname, vengo. Con todo respeto, el señor Abreu no difiere mucho de los wahabistas islámicos. Abreu, estoy pasando todos los días por radio. Santi, si querés te presto porque me encantaría que vos también pases. La prédica. Un domingo, ¿verdad? Entonces Abreu le cuenta a sus feligreses, le cuenta sobre, estaba yo durmiendo y viene Dios a mi cama, pero literal, viene Dios a mi cama y me saca de mi cuerpo y me levanta y me dice, quiero que me acompañes, aleluya. Al sonido de trompetas. No, espera. Y entonces dice que Dios le lleva a él personalmente a una ciudad de murallas de jaspe, de oro, y que después le lleva a 2 agujeros y le pregunta, ¿me vas a tirar al infierno? Y Dios le dice, no, te voy a mostrar las trompetas. Y entonces Abreu le cuenta a sus feligreses que él vio que las trompetas eran de 24 quilates de oro. Y que son las trompetas del Apocalipsis, aleluya. Poco difícil de tocar. No. Entonces, a lo que quiero llegar es, Abreu está muy cerca de los wahabistas islámicos, no está nada lejos. El tipo de fanatismo que ese hombre está instilando en el Paraguay es el más peligroso que existe. Ahora, ¿es fanatismo de lo que cree o que aprovecha? No, yo no sé si, o sea, yo no voy a hacer una valoración de su honestidad intelectual. Él está generando un movimiento de fanáticos que necesita poder político. Y nosotros los paraguayos tenemos que estar en alerta sobre el señor Abreu. Lo invitamos y no quiso venir, por cierto. Doctor, consideraciones finales antes de cerrar el programa sobre la venida del Papa y el Dios y Estado, que es nuestro tema de hoy. Sí, hay que relativizar. Yo creo que no va a haber grandes cambios, pero hay que sacarle provecho en todo caso, como dice, porque va a estar el mundo entero mirando al Paraguay. El mundo entero, realmente. Vaya donde vaya el Papa, están... y es una oportunidad de repensar qué imagen queremos mostrar al mundo entero. Me preocupa, sí, lo que acaba de decir el doctor Carrón en la pausa, de que no solo va a haber allí 1 o 2 millones o 3 millones la cantidad de gente que va a venir, decía doctor. Sino que van a venir centenares de miles de argentinos, ¿verdad? Doctor, ¿algo para cerrar? Justamente quiero llamar la atención de que hace falta de que el Estado paraguayo, que tiene que cuidar el bien público y el orden público, se ponga a organizar en la medida de lo posible toda esa muchedumbre que va a movilizarse. La muchedumbre tanto paraguaya como del exterior. Y en ese sentido, la Iglesia paraguaya evidentemente no va a tener la capacidad de manejar todo eso sin una intervención muy fuerte y inteligente, espero, en algo, que haya algo de inteligencia del Estado paraguayo para ver cómo se va a manejar el tránsito, la llegada de extranjeros, etc. No puede quedar librado al espontaneísmo esto, ¿no?
Bueno, doctor, muy amable. Pero por venir. una cosita Sí. más. Yo tampoco creo, yo estoy de acuerdo con Enrique de que no creo en una gran influencia política de esta avenida. Esta es una avenida de tipo pastoral. El Papa estaba muy consciente de todo el bochinche que hubo hace poco en la iglesia paraguaya. También está muy consciente de que este es un país pobre, donde él tiene que traer su mensaje de apoyo a los pobres, etcétera, etcétera. Yo creo que su mensaje, su venida es más que nada pastoral. No creo que vaya a tener una influencia política importante. Gracias, doctor, por venir. ¿Cuándo vas a venir al 3, Enrique? ¡Ay, socorro! Es un penalazo. Estoy en la radio, boludo. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros.